Bueno, lo primero me voy a presentar para los que no me conocéis. Yo soy Susana González Reyero, soy del Instituto de Historia del CSIC de Madrid. Y bueno, nuestra presentación está dentro de la línea de investigación que desarrollamos en el Instituto de Historia. El objetivo es analizar una región de montaña que veis más o menos marcada aquí. Se ubica en el sureste de la península ibérica, entre dos zonas del mundo ibérico que han sido mucho más trabajadas tradicionalmente, como es el sureste más cercano a las costas y la Alta Andalucía, ya con el Valle del Guadalquivir. Y esta es una región de montaña intermedia en el subbético, prebético, que incluso muchas veces se ha argumentado pues su despoblamiento durante amplios periodos de la historia, ¿no? Muchas veces, como ocurre en muchos paisajes de montaña. Desde una perspectiva interdisciplinar y multiescalar, nuestro objetivo es analizar, bueno, en primer lugar, valorar realmente si esta región estuvo despoblada, como se ha argumentado en amplios momentos del primer milenio, y también desde esta perspectiva es analizar cómo y por qué cambiaron las formaciones sociales de este territorio y en una amplia diacronía que normalmente estudiamos desde la Edad del Bronce hasta época romana, y las formas en que se ensayaron fórmulas de jerarquización política, de explotación económica y desigualdad y cómo se legitimaron. Bueno, hoy voy a presentar en nombre de los firmantes el caso de estudio que estamos desarrollando en la cuenca del río Taivilla, afluente del río Segura, como sabéis, y en el caso del Macalón, el río Segura, que es bueno, el gran eje vertebral de este sureste de la península ibérica. Voy a intentar atender a las indicaciones de los organizadores y voy a distribuir mi tiempo entre una exposición de lo que hemos hecho recientemente para intentar después una reflexión sobre las dinámicas históricas y las formas de organización social. ¿Por qué este caso de estudio? ¿Por qué volver al Macalón, ¿no? Bueno, por una parte porque el Macalón tiene un peso historiográfico indudable en las sociedades iberas, especialmente desde que Martín Almagro Gorbea, a raíz del descubrimiento del Pozo Moro, que fue tan influyente en su momento, pues elaboró una explicación en un influyente trabajo del año 78 sobre la formación de las sociedades iberas en la submeseta sur. Y el Macalón contaba entonces con contextos excavados y también con escultura monumental, y entonces fue lo que él eligió para hacer el asentamiento coetáneo a Pozo Moro, ¿no? Entonces, basándose en los dos contextos, estableció su propuesta para esta formación del mundo ibérico en la submeseta sur. En segundo lugar, el Macalón presenta rasgos en cuanto a un hábitat fortificado cercano a un valle fluvial en una zona de paso y un vado del río, que es un modelo recurrente en amplias regiones de la península ibérica y de Europa en cuanto modelo de agregación de la población, pero además el Macalón presenta el interés de que es un caso de estudio muy temprano. Realmente la cronología que vamos a ver en mi intervención quizás es más temprana de muchos de los casos que hemos visto hasta ahora, porque es un siglo VII, V. El Macalón es abandonado a mediados del siglo V y tiene representa una ventana de oportunidad porque no se vuelve a ocupar después. Entonces, lo que nos interesa es que nos permite ver cómo estos procesos de agregación de la población, en este caso, quedó interrumpido y nos permite ver esta primera fase que muchas veces está muy enmascarada por ocupaciones de épocas posteriores, en la segunda mitad del primer milenio. Aquí tenemos la suerte de que realmente la ocupación es relativamente breve y tenemos esa secuencia del siglo VII a mediados del V. Y además podemos ver este caso de agregación temprana en un paisaje de montaña tan cargado de apriorismos, ¿no? y de perspectivas acríticas que parece que son lugares distintos, ¿no? a otras zonas. También el proyecto tiene como objetivo añadir las evidencias de este paisaje de montaña a un debate más amplio sobre regiones peninsulares y mediterráneas, ¿no? Donde las regiones de montaña son minoritarias todavía respecto a los paisajes más estudiados de las zonas llanas. Bueno, ahí tenéis un poco datos básicos del Macalón. Es un cerro elevado, amesetado, relativamente escarpado, de unos 1.250 metros de altitud máxima, 4,8 de extensión,
La cima es una extensa plataforma aterrazada y, bueno, no voy a detenerme en la historia de la investigación. Sí, para poner un poco el material que realmente contábamos para estudiar este asentamiento cuando empezamos a trabajar, para ver un poco cuáles son los materiales, las planimetrías y demás procedentes pues, de las campañas de García Guinea. Aquí tenemos también los trabajos de Lucía Soria, tanto en su tesis doctoral como en trabajos posteriores. Y esto un poco era el estado de la cuestión del asentamiento. Y las excavaciones también de los años 86, un poco para demostrar que tampoco contamos con espacios amplios excavados, no tenemos contextos domésticos excavados en extensión. Ante esta situación, nosotros lo que venimos haciendo, bueno, queda englobado bajo metodologías no invasivas. Fundamentalmente hemos trabajado con fotointerpretación. El objetivo ha sido identificar y analizar datos morfológicos con potencialidad arqueológica para comprobarlos después en el campo. Y en la fotointerpretación hemos priorizado un análisis multitemporal. Hemos cogido en primer lugar el análisis estereoscópico de los llamados vuelos americanos y hemos comparado su evidencia con otra serie de vuelos que he indicado ahí y también con un vuelo fotogramétrico encargado dentro del proyecto de investigación que hemos hecho en colaboración con el CAI de Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid. La fotointerpretación, bueno, tiene una larga tradición en nuestro departamento del Instituto de Historia del CSIC y de la que nos hemos beneficiado para este trabajo. No voy a entrar más aquí, pero bueno, sí que quería insistir en que hemos intentado hacer este análisis multitemporal para comprobar la evolución en el tiempo de los indicios identificados y además que los vuelos de los años 40 y 50 marcan en nuestro territorio una época de máximo uso agrario del suelo, por lo que nos sirve para evaluar la transformación que experimentó entonces las estructuras de la superficie del cerro y nos acerca, por tanto, a una valoración de la potencial transformación de estas estructuras. A la fotointerpretación se ha seguido, bueno, in situ la comprobación y análisis de los indicios indicados en la fotointerpretación. Así, aquí vemos más en detalle este vuelo con dron. Y también se ha realizado una prospección intensiva en una franja que ha tomado parte de la zona más alta del cerro y llega hasta el extremo norte, de cotas más bajas y donde prácticamente no se tenían datos. Esta prospección se ha incluido dentro de la tesis doctoral de Miriam Alba Luzón y bueno, ha implicado la georreferenciación, documentación y estudio de todas las estructuras y cultura material en superficie. Nuestro trabajo también ha intentado, o sea, entendiendo que los procesos de urbanización están en el paisaje también, estos son estructuras a las que me referiré después también. Hemos también actuado en una prospección off-site y en un estudio también de una era monumental, que es de donde provienen las antiguas esculturas del Macalón, que hoy están en museos de dos autonomías, en Albacete y en Cartagena, y que es una zona monumental que prospectando la hemos localizado más o menos aquí. Y aparte de eso, se ha prospectado esta serie de parcelas que aparecen marcadas para intentar ver también cómo el proceso de agregación del Macalón se reflejó o no en el paisaje, alteró o no el paisaje. Bueno, ahora me voy a referir a los resultados. Los resultados, bueno, pese a las limitaciones que tenemos, ¿no? y a las actuaciones que se han hecho, pensamos que nos permiten avanzar en el conocimiento de la morfología y de la estructura interna del asentamiento, especialmente en varios aspectos, como son las dimensiones general del asentamiento, que bueno, el cálculo general de 4,8, 4,7 no difiere de lo que ya se había estimado con anterioridad, sobre todo Lucía Soria, pero sí que hemos afinado en el sentido de calcular y eliminar las zonas donde aflora la roca, quedándonos al final con una superficie con depósito arqueológico de unas 3,1 hectáreas. Es decir, que prácticamente un tercio del asentamiento
no tiene un depósito arqueológico relacionado con su uso antrópico, aunque lógicamente se pudo dedicar a otros usos de escasa materialidad. Con ello, estas dimensiones de 3,1 del Macalón son discretas, pero bueno, hay que valorar la antigüedad del sitio y además entra dentro de un rango habitual en el mundo ibérico, que en todo caso entre las 2-10 hectáreas, ¿no? Pues bueno, es este predominio, ¿no? de numerosas zonas del mundo ibérico de centros pequeños en comparación con modelos del Mediterráneo. La zona de la muralla del recinto fortificado había sido objeto de atención, lógicamente, porque es una de las zonas más visibles. Hemos definido las características básicas, como he incluido ahí, y también el aparejo. Realmente había que hacer una tarea de definición desde el principio del sitio por el estado de la cuestión previo. Y en varias zonas hemos documentado la existencia de lienzos escalonados que no recorren todo el recorrido, sino que se van adaptando a la orografía. Y este es un rasgo propio de la arquitectura de esta época en el sureste, como diré después. Hemos reconocido también la presencia de un antemural que tiene esta forma un poco curva, adaptándose a la orografía, y que pudo funcionar como una especie de rampa de subida desde el norte. En general, el recinto se ubica en una zona de afloramientos que aprovecha y en un punto de inflexión en la pendiente, lo que fomentaría su visibilidad en el paisaje. Y marca un poco, junto con los farallones de los otros lados, pues marca un poco los límites de este paisaje construido y de lo que van a ser las nuevas relaciones de vecindad. Sí que se conocía y hemos definido mejor y caracterizado el acceso suroeste, que fue ya detallado por Lucía Soria, y que bueno, está condicionado por una serie de muros de contención y con un área de circulación nivelada también. Hemos avanzado también en la definición de las estructuras en superficie, que aquí diferenciamos dos zonas. Por una parte, los sondeos antiguos realizados en las varias campañas de excavación pues nos han permitido definir, caracterizar allí la diversidad de aparejos que tiene el asentamiento, cuáles son los tipos de aparejo dominantes, pero también existen otros. También existe, por ejemplo, aquí hay alguna imagen de los sillares de piedra toba calcárea, que también coexisten con técnicas de mampostería. Se ha documentado también revocos, etc. Digamos que hemos comprobado en esa zona ya excavada cuáles son las técnicas de aparejo que predominan en las estructuras antiguas, para poder discriminar así el resto de estructuras que tenemos en toda la superficie del cerro, que en parte se deben también a alteraciones modernas para el uso agrario del asentamiento. Junto a esta zona, digamos, a más altura, que es la zona que aparece aquí sombreada, pues el resto del cerro, donde hay una pendiente mayor, hay un número notable de estructuras de acondicionamiento de la ladera. Son estructuras también que hemos documentado, definido los aparejos, viendo cuándo han sufrido remodelaciones en épocas recientes para establecer líneas de Balcán. Y bueno, estas estructuras acomodaron el espacio construido, es decir, es un asentamiento en ladera, y nivelaron unos espacios cuya anchura, que veis ahí un poco indicada, cuya anchura tiene una media de 13,5 metros, ¿no? Algo que encaja bien con la estimación de entre 10-15 metros que se ha hecho en el mundo ibérico para otros asentamientos para el Tosal de San Miquel de Liria. El registro que hemos hallado en superficie de esta época pues es diverso, predomina aquí el tipo de producciones que indicamos. Hay una gran presencia de ánforas, por ejemplo, recipientes de almacenaje. Se han documentado también molinos, como vemos en la imagen inferior, y escorias de hierro de una temprana metalurgia del hierro. Hemos identificado también una plataforma superior en la zona central y meridional del cerro,
que tiene una extensión de unas 0,6 hectáreas, que es una quinta parte más o menos de la extensión del asentamiento. Aquí las excavaciones antiguas documentaron varias fases y bueno, creemos que posiblemente es una de las primeras zonas, si no la primera zona ocupada en la superficie del cerro. Hemos podido identificar una estructura que delimita esta plataforma superior, que delimita este espacio superior y acondicionaría el terreno para la construcción en esta zona. Y dentro de esta plataforma superior hay una estructura, una construcción diferenciada, inmediata al farallón, que delimita un espacio rectangular de unos 21 por 12 metros y bueno, y estamos trabajando en su caracterización. En el paisaje, como os he dicho, hemos intentado ver cómo este asentamiento, esta agregación de población se plasma en el paisaje. En el Macalón, en esta zona del río Taivilla, en general, no ha tenido, en fases posteriores, no hay un poblamiento muy evidente y los resultados de la prospección, pues efectivamente hay una ausencia de datos, pero sí hemos obtenido en esta zona ubicada a unos 350 metros del asentamiento, en los Torcales, una dispersión de materiales que incluye la presencia de molinos y demás, y material cerámico fundamentalmente, que ponemos en relación con el Macalón. Los Torcales además está en una vía de paso tradicional, que es un camino tradicional, el de Moratalla, y inmediato al río Taivilla y a un vado. Con lo que bueno, lo relacionamos lógicamente con el asentamiento. Después, otro cambio, algo que aparece ahora nuevo en esta época, de seguramente finales del VII siglo VI, es la creación de espacios rituales e ideológicos en el paisaje. Es una novedad que aparece ahora y que en nuestro caso, bueno, gracias al estudio del sitio que hemos publicado recientemente, pues hemos podido ver cómo bueno, se eligió esculpir hasta 5 leones en un monumento que bueno, hemos defendido su carácter unitario por la similitud que hay entre ellos en tamaños, proporciones y demás. Y bueno, como está publicado, lo único que voy a indicar es que plasma cómo en este contexto del interior montañoso de la península ibérica se reelaboran estas imágenes que circulaban en las redes mediterráneas, y esto forma parte de los mecanismos de diferenciación y de cohesión que se están poniendo en marcha en esta época. Hemos prospectado también y excavado en un asentamiento cercano, en Barica Virtudes, aquí. Barica Virtudes es una montaña, bueno, se conocía la presencia de arte rupestre, asentamientos de la Edad del Bronce, pero bueno, hemos encontrado también contextos coetáneos al Macalón. Bueno, voy a pasar ya a la discusión, bueno, un poco a intentar una reflexión más de tipo social. A pesar de las limitaciones que tiene pues, no contar con textos excavados en extensión y no haber realizado otros programas de investigación, creemos que estos resultados nos permiten avanzar aportar conocimiento en varios sentidos. Por una parte, creemos que podemos avanzar ahora a definir el Macalón como una agregación de viviendas y construcciones en una trama adaptada a la orografía, una trama en pendiente, que en un momento dado se amuralló. No sabemos muy bien en qué momento se amuralló. Esto es un tema en el que estamos. Y bueno, tiene el interés por este marco cronológico del siglo VII, V antes de nuestra era, en el que estamos, ¿no? Las construcciones tendrían como base las terrazas, fundamentalmente las terrazas, y esa plataforma superior a la que me he referido. Es verdad que las excavaciones antiguas documentaron pequeños espacios interpretados como red viaria, pero bueno, podría tratarse también de patios, de otros espacios abiertos, no lo podemos saber. La distribución de los restos en superficie apunta a un aprovechamiento general de la cima, pero más que una aglomeración densa o continua, pensamos que estamos más bien ante una trama general caracterizada por agregaciones lineales de estructuras
que ocupan los espacios acondicionados mediante las terrazas, acondicionadas por ese aterrazamiento de la pendiente. Con ello, la trama general del asentamiento parece estructurada por sectores o niveles. Hay una superficie considerable de roca sin depósito arqueológico, lo que apunta también a esta ausencia de una aglomeración densa. En los próximos trabajos tenemos que definir mejor la sincronía, la diacronía de los elementos identificados, así como las posibles funciones, ¿no?, de estos espacios identificados. Pero bueno, estos resultados, junto con la valoración de la cultura material del asentamiento que han realizado otros autores como Iván López Salinas o Miriam Alba, permiten afirmar que el Macalón comparte rasgos y estuvo integrado en dinámicas comunes del sureste peninsular durante este periodo del Hierro Antiguo, el Ibérico Antiguo. Hay cuestiones como las técnicas y soluciones constructivas, como esta construcción de muros adosados para reforzar lienzos, que es un rasgo constatado en la arquitectura del sureste durante estos siglos VII y VI, así como la llegada de importaciones, que vemos en el Macalón claramente, pues permiten afirmar que este paisaje de montaña no estuvo aislado, sino integrado plenamente en dinámicas comunes en un contexto de incremento de la conectividad, ¿no?, de los siglos VII y VI. Así que este paisaje tan al interior, vemos que tuvo procesos de agregación poblacional que comparte con zonas más costeras del sureste peninsular, que se producen en una serie de núcleos fortificados que tenemos, por ejemplo, en Castellar de Librilla, en el Cerro del Real en Galera y en Granada, en Santa Catalina del Monte en Murcia o Villaricos, también en Caravaca en Murcia. Y bueno, esto nos permite analizar críticamente estos apriorismos tradicionales de muchos paisajes de montaña, considerados aún muchas veces directamente o no tan directamente, pero considerados ampliamente despoblados y marginales a los procesos históricos de otras zonas. Bueno, y también cabe preguntarse cómo explicamos en este paisaje la formación de un asentamiento como el Macalón. O como otros, ¿no?, de nuestra zona. Bueno, sabemos que las redes comerciales suprarregionales y los circuitos mediterráneos hacia el siglo VII, sobre todo a partir de este siglo, van incorporando progresivamente territorios del interior peninsular, ¿no?, desde su localización más costera. Esto coincide con cambios en el modelo de poblamiento, es decir, empezamos a ver cómo esta conexión creciente de los territorios del interior peninsular coincide más o menos temporalmente con cambios en el modelo de poblamiento. La atención de la investigación se ha focalizado en la formación de grandes asentamientos, como puede ser en nuestra región Cerro del Real, Tutuji o Villaricos, aunque lo cierto es que muchas veces la ocupación posterior de estos espacios enmascara el urbanismo de esta época, de los siglos VII y V. Sin embargo, y frente a esta atención focalizada en los grandes asentamientos, menos atención se han recibido los asentamientos en llano, de menor entidad. Asentamientos en llano, más pequeños y rurales. Tenemos casos como la Granja de Fuencaliente, Huéscar en Granada, Torre de Sancho Manuel y Los Casarejos, los dos en Murcia. Son asentamientos en llano que surgen en el siglo VII y tienen una escasa duración, hasta mediados del VI. Son núcleos que se han interpretado tradicionalmente como núcleos rurales dependientes de los asentamientos en alto. Sin embargo, ciertas características de estos núcleos no se ajustan a esta lectura. Entre otros, suelen ser asentamientos bastante distantes de los asentamientos en alto. Está lejos de estar demostrado las formas concretas de ese dominio, que ese dominio habría adoptado en fechas tempranas como los siglos V, VII y VI, es decir, de qué forma esos asentamientos en alto habrían dominado a los pequeños núcleos rurales. Está lejos de estar demostrado, entre otras cosas porque casi no tenemos armas en estos contextos. Y el registro de los pequeños asentamientos en llano muestra acceso a productos importados y a otros elementos diacríticos. La propuesta que nosotros hacemos es que este contexto temprano de los siglos VII y VI
se presta a ser examinado desde las perspectivas que defiendan la existencia de patrones emergentes, basados en la iniciativa de grupos sociales de base corresidentes. La posibilidad de acceder a productos a través de las redes comerciales debió desencadenar, como en otros contextos se ha visto, diferentes estrategias por parte de grupos corresidentes, ya que dichos productos mediterráneos importados lo que permitían fundamentalmente era actuar dentro de las relaciones sociales locales. Los grupos harían distintas elecciones en relación a oportunidades económicas concretas de cada territorio. Y estas elecciones de cada grupo, que motivan cambios en el sistema de poblamiento, tendrían consecuencias deseadas o imprevistas, inmediatas o a corto plazo. Pero esta perspectiva desde abajo, pensando que las diferentes comunidades tomaron sus decisiones y se trasladaron y fundaron nuevos asentamientos, nos acerca a conocer la acción no de entes abstractos, sino de comunidades concretas que se vieron afectadas y participaron en los procesos de incremento de la conectividad y de la movilidad que significó su inserción en las redes de comercio suprarregionales y mediterráneas. El cambio que está teniendo lugar en estos siglos de reestructuración del VII y VI no sería prerrogativa exclusiva de las élites, sino que se debería también a las estrategias de los grupos domésticos en estos contextos de nuevas conexiones. Pienso que esta perspectiva se adecua mejor al registro arqueológico que tenemos. Diferentes grupos corresidentes pudieron tener diferentes estrategias, lo que explicaría tanto la nueva ocupación de lugares en llano, con acceso a recursos críticos, como puede ser el entorno de laguna de Fuencaliente, como la agregación sucesiva en lugares en alto. En realidad sabemos que la ocupación de lugares en alto no era por fuerza mejor, sino que planteaba desventajas funcionales para una población fundamentalmente agraria. La posibilidad de hacer cambios en la producción implicaba poderse integrar en las redes comerciales supralocales y sería muy relevante para explicar los cambios que estamos viendo en el modelo de poblamiento. Así que el cambio tendría un elemento principal, si no el principal, en la producción. Esta perspectiva pensamos que permite plantear la formación de centros complejos como el Macalón no por la iniciativa de poderes políticos altamente centralizados, sino como consecuencia de decisiones tomadas por grupos sociales de base y siguiendo patrones emergentes. Y pensamos que encaja bien con el registro del Macalón, donde tenemos dificultades para ver poderes centralizados. Por ejemplo, los elementos asociados a los procesos productivos, agrarios como los molinos o esta temprana metalurgia del hierro como las escorias, o los elementos constructivos diferenciados como los sillares de toba, tienen una distribución espacial dispersa en el asentamiento, no está concentrada en determinados espacios. En el Macalón tenemos una casi total ausencia de armas o de elementos relacionados con la coerción. Entonces, esto invita a pensar en que estamos en un momento en que ha aparecido el paisaje fortificado, pero no una élite guerrera, como ocurrirá después en los Oppida del siglo IV, por ejemplo. Aunque la presencia del monumento escultórico sí muestra que la resolución de conflictos y contradicciones no pasaba ya por la fisión del grupo, sino que se desplazó a la esfera de lo sobrenatural. También ciertas características espaciales o constructivas, como esta trama lineal no concentrada o la diversidad en los aparejos, son compatibles con una agregación sucesiva de grupos. Destaca un trabajo colectivo puede ser vinculable a grupos corresidentes, por ejemplo, la construcción de sectores aterrazados, las agregaciones separadas unas de otras, aunque hay muestras de otro trabajo a escala comunidad, como es el recinto fortificado. Por ello, y termino ya, nuestra propuesta es que para esta época tan temprana, comunidades campesinas concretas del entorno del Valle del Taivilla pudieron protagonizar este proceso de crear una nueva comunidad que implicaría dotarse entre todos de un nuevo contrato social por las ventajas que conllevaba para ellos. Grupos convivientes exitosos y en expansión atraerían a otros al asentamiento y los retendrían en tanto continúan siendo exitosos. Esta lectura pienso que tiene también elementos en común con las perspectivas que interpretan que la unión y el acuerdo entre diferentes grupos corporativos
está en la base y estructura los OPIDA del mundo ibérico. Muchas gracias por vuestra atención.